finales de los 90 suena la campana y sales al patio suelto como gavete. Abres tu mochila y entre tu estuche de Doraemon y medio bocadillo de chorizo con mantequilla sin comer, ahí está. Encuentras tu Game Boy, la enciendes y suena esto. Hoy vengo a hablarte de lo que Pokémon nos puede enseñar sobre teoría del color y de cómo puedes usar sus mismas estrategias en tus proyectos de marketing y diseño. Porque sí, Pokémon es un gran juego y sí, fue un gran anime, pero la pregunta es otra. ¿Por qué Charmander era el principal más elegido? ¿Por qué tu madre sabe que Pikachu es eléctrico aunque nunca haya jugado? Spoiler, no es magia, es diseño y del bueno. Forma, color, contraste, memoria, lo que te entra por los ojos te queda en la cabeza. Lo que parece simple, casi infantil, está cargado de intención. ¿Quieres diseñar como Pokémon? Te lo cuento. Empecemos por el principio, el color. ¿Por qué Charmander suele ser el Pokémon principal más elegido? El rojo es de los colores que más llama la atención. Representa advertencia, peligro, energía, acción, incluso despierta el apetito. Algunos diréis, sí, pero Charmander no es rojo, es naranja. Y yo os diré, cierto, mini punto para ti. Máquina. Mientras el rojo nos pone alerta, el amarillo es un color mucho más amigable, es un color alegre, espontáneo, jovial. Y es en este punto intermedio donde se encuentra Charmander. Es muy cookie, pero a la vez escupe fuego. Es esta mezcla de alerta con cercanía lo que resulta en un color y un personaje tan atractivo, sobre todo para los jóvenes. De hecho, pensar en la personalidad de algunos Pokémon puede darnos una pista de lo que significan estos colores. Piensa en Lapras, por ejemplo. Representa la calma, la serenidad, tranquilidad, sabiduría. Es más, llevémoslo un pasito más allá. Piensa en marcas que utilicen el azul en su logo. PayPal, LinkedIn, Gillette. Marcas que quieren despertar estas emociones en el cliente. Celebi, naturaleza, equilibrio, crecimiento, esperanza, incluso en ocasiones inmadurez. Spotify, Starbucks, Animal Planet. Marcas que quieren dar un mensaje jovial o de sostenibilidad y enlace con el planeta. Otro concepto muy importante del que podemos aprender de Pokémon es la forma. El color nos emociona, pero las formas nos cuentan historias. Para hablar de forma, vamos a presentar dos conceptos clave. Las curvas, círculos y elementos redondeados nos transmiten amabilidad, cercanía, nos generan confianza. Mientras que las líneas rectas, triángulos y ángulos marcados nos generan tensión, nos ponen alerta. Volvamos a Pokémon. Un ejemplo perfecto para explicar esto es el caso de Mew y Mewtwo. Ambos contrarios. Mew representa la bondad, la inocencia, y así se expresa mediante sus formas curvas y circulares. Sin embargo, en el caso de Mewtwo, algo más oscuro y opaco tiene líneas más marcadas, sobre todo cerca de la cara, lo que le da ese aire de más desafiante, en definitiva, menos cercano. Otro ejemplo curioso para hablar de forma es Charizard. Es un personaje diseñado a partir de contrastes. Por un lado, naranja, color poderoso pero a su vez jovial y alegre. Por otro lado, agresivo, líneas marcadas, triángulos. Pero estoy seguro que a todos en algún momento pensamos que había algo que nos chocaba de Charizard. Hermano, su Bartolón. Por un lado parece que está súper de Crofi y por el otro que su plan favorito para un Marte son dos cañas y una brava. Es en este equilibrio entre ángulos rectos y formas redondeadas lo que hace que Charizard, a pesar de ser un dragón escupe fuego, no llega a tener la presencia o la seriedad de algunos Pokémon legendarios. Es más cercano, más común. Y sin embargo, a través del buen uso del contraste, ha conseguido ser uno de los Pokémon más populares. ¿Alguna vez has escuchado agradecer a tus youtubers favoritos a aquellos suscriptores que estuvieron con ellos desde el principio? ¡Estás de suerte! Esta es tu oportunidad. Únete a esta increíble comunidad en su etapa más temprana, sé uno de los primeros y cuando seamos millones de suscriptores podrás decir «Yo estuve allí, hermano». Una marca que, como Charizard, maneja el contraste de forma magistral es Red Bull. Por un lado, una división en diagonal, ni vertical ni horizontal, buscando desequilibrio. Esto crea tensión, no busca balance, no busca simetría. Seguido, tenemos un contraste cromático brutal. Rojo cálido sobre azul eléctrico y plata. Uno genera potencia y excitación, y el otro control, incluso un punto tecnológico.
El plata es un color difícilmente de ver en la naturaleza. Por último, la simetría y potencia del logo. 2 toros embistiendo un sol. Potencia, yo, fuerza, mucho, energía pura. Turbo Wheels ha diseñado el radio control más moderno, Terranator, el coche más poderoso que ha existido, con tracción 4x4 y 2 turbomotores. Pero muy curiosamente, es el único elemento de la lata que está en simetría, el único elemento que está en equilibrio. Y hablando de formas, la lata. Para el que no lo sepa, pionera en este formato. Es el formato Red Bull. Parece gritar, yo no soy un refresco, yo soy otra cosa. En conjunto, casi juega con un concepto más medicinal que refrescante. Por no hablar de sus anuncios. Por un lado, patrocinan BMX, escalada, piragüismo. Han tirado a un tío desde el espacio en paracaídas. Y por el otro, anuncios en formato cartoon, simples, relajados y del todo comunes. ¿Resultado? Lo mismo te bebes un Red Bull en la fiesta, en la oficina o dando un mortal hacia atrás desde un camión a 120. Bienvenido al concurso de Adivina el tipo Pokémon. Si has acertado todas, hay 3 opciones. O tienes 12 años, approve. O tienes 30, pero bebes Prime y conocías a todos los peleadores de la velada del año, I don't know. O alguien está haciendo muy bien su trabajo en Nintendo y aquí hay una consistencia en el diseño brutal. Mira Pikachu, por ejemplo, amarillo. Como vimos antes, jovial, pero también puede dar la sensación de alerta o peligro. Forma redondeada para que nos parezca super cute. Casi dan ganas de darle un colacadito y taparlo con una mantita. Pero a su vez, vértices puntiagudos que denotan peligro. Mira, coño, su cola es un puto rayo, más claro agua. Ok, tenemos color amarillo, tenemos vértices puntiagudos. Señor Watson, creo que hemos encontrado un patrón. Esto es lo que se llama consistencia visual o coherencia en el diseño. Es el motivo por el que tu yo de 8 años veía un Totodile y sabía que era tipo agua. Es lo que pasa cuando diseñas con intención. Coherencia no es repetirse, es crear un idioma a través del diseño. Un idioma que se entiende sin hablar. Lego es una marca que, al igual que Nintendo, entendió algo clave. La coherencia no te limita, te libera. Da igual que estés construyendo el halcón milenario, el castillo de Hogwarts o el Badulaque. Lego es Lego. ¿Por qué? Porque sigue un sistema tan sólido que lo puedes sacar de su zona de confort todo lo que quieras. El color, los materiales, las formas, el tono, todos los elementos forman parte de un todo. Todo encaja. ¿Lo pillas? Encaja. Ese clic que sientes al unir las piezas, también lo sientes visualmente. Cuando trabajas una armonía y una identidad tan fuerte, la marca no se explica, se reconoce. Pokémon, Red Bull o Lego no hacen lo mismo, pero hacen lo mismo bien, diseñan con intención. No todo es color o forma, o todo se puede sistematizar y explicar. Finalmente el diseño tiene una parte de arte. Y es cómo cada una de esas partes se alinean con una idea clara. Porque si tu marca dice una cosa, pero se ve como otra, hermano, nadie se lo va a creer. Si todo grita a la vez, nadie te va a escuchar. Así que la próxima vez que diseñes, pregúntate esto. ¿Me representa? ¿Representa los valores que quiero compartir? ¿Se siente? Si la respuesta es sí, entonces vas bien. Si no, rediseña. No soy un genio, pero si has llegado hasta aquí, creo que el vídeo te ha gustado. Por favor, dale un like y muchísimas gracias por verme.